Ok, el Salmo 133 es un poema que celebra la belleza y el valor de la unidad y la armonía. ¿Verdad? Si usted lo ha leído, son solamente 3 versículos. Habla acerca de la unidad, de la armonía, y la compara, ¿verdad?, con el aceite precioso, que era el aceite de la unción. También lo compara con el rocío que descendía del monte Hermón. La unidad, de acuerdo a este salmo, es algo bueno, agradable y bendecido por Dios. Salmo 133 es una expresión de asombro de cómo Dios mira la unidad de su pueblo. Y quiero predicar este mensaje, ¿verdad? Estamos haciendo una pausa con los estudios. Para el otro domingo le continuamos con los estudios. Así que quiero predicar este mensaje, el cual he titulado El aceite de la unción y el rocío de Hermón. Vamos a leer el Salmo 133, del 1 al 3. Solamente son 3 versículos en esta mañana. Así es que dice de esta manera la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a hablar del aceite, de la unción y el rocío de Hermón en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Así es que vamos a hablar en primer lugar de la armonía en el pueblo de Dios. Porque aquí está hablando, ¿verdad?, de la unidad, de la armonía. Versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. Entonces está hablando de que es algo bueno, algo delicioso, dice. Acabamos de estar en un retiro matrimonial donde hubo armonía entre los matrimonios que estuvimos asistiendo a este retiro matrimonial, Cabo San Lucas. Hubo armonía, hubo unidad. Amén, hubo algo muy especial de parte de Dios entre nosotros. Entonces, la armonía es de lo más bueno y de lo más delicioso que puede haber dentro del pueblo de Dios. El diccionario define la palabra armonía de la siguiente manera. Dice: unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Bien concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resultan en la prosa o en el verso, por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él. Amistad y buena correspondencia entre personas, arte de formar y enlazar acordes. Estas definiciones, ¿verdad?, normalmente se refieren al tema de la música, porque la palabra armonía, ¿verdad?, viene precisamente de la música, de los acordes musicales o de las notas musicales. Entonces esto es algo muy importante que debemos entender como cristianos, como pueblo de Dios en esta mañana, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de armonía, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con orden, con equilibrio, unidad, unión, estabilidad en esta mañana. Y el Salmo 133 nos muestra, ¿verdad?, que el pueblo de Dios debe de estar de esa manera. Debe tener esa armonía, debe tener ese equilibrio, debe tener esa unidad, debe tener, ¿verdad?, esa estabilidad, ese orden en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la armonía, cuando la Biblia habla de armonía, está hablando, ¿verdad?, de algo, ¿verdad?, que muchas veces se pierde, se va de las manos. Amén, dentro del pueblo de Dios. Vamos a leer algunas escrituras esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 3, 8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice. El apóstol Pedro está hablando aquí de la unidad, de la armonía. Dice: sean todos de un mismo sentir, sean amigables, gloria a Dios, ¿verdad? O sea, tengan armonía.
Es un llamado de Dios a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos en esta mañana. También en el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 2, escuchemos las palabras del apóstol Pablo. Filipenses 2:2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo está hablando a la iglesia, diciéndoles: quiero que ustedes sientan lo mismo que yo siento. Quiero que tengan ustedes el mismo sentir que yo tengo. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de esa armonía. Aquí está hablando de esa estabilidad, de esa unidad en esta mañana. En 2 de Corintios también, en el capítulo 13, en el versículo 11. 2 de Corintios 13, 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Una vez más, Pablo está hablando de ser de un mismo sentir, de tener ese equilibrio esta mañana, esa armonía. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3, también nos dice lo siguiente. Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una vez más menciona la unidad, la armonía esta mañana. Pablo dice: sean ustedes solícitos, sean ustedes de verdad inteligentes para guardar la unidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios. También en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 16, Romanos 12, 16, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánime dice, unánimes, o sea, en armonía unos con otros. Aleluya. Sean ustedes así. Iglesia, la unidad y la armonía son claves en la vida cristiana esta mañana. Si no hay unidad, si no hay armonía como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, entonces estaremos perdiendo muchas cosas, porque es la unidad y la armonía la que trae la victoria, y es donde Dios desciende, es donde la bendición desciende. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Es donde Dios mira en esta mañana. Por eso es muy importante que podamos captar el versículo 1 del texto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Bueno, quiero hablar un segundo lugar esta mañana: el aceite de la unción en el cristiano. El versículo 2 del texto, Salmo 133, 2: es como el buen óleo sobre la cabeza, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí el salmista está dando una descripción del aceite, ¿verdad? De ese aceite que Dios le dijo a Moisés que elaboraran con el propósito de ungir a los sacerdotes y a los reyes. Entonces, lo primero que veo aquí yo es que dice: es como el buen óleo, o sea, el buen aceite esta mañana. El aceite tiene muchos usos, sabemos eso, ¿verdad? Hay aceites comestibles, ¿verdad? Y hay aceites de precios muy baratos hasta precios muy caros, ¿verdad? Cuando vamos al centro comercial, vemos ahí los aceites, y normalmente los aceites más caros es el aceite de olivas, el aceite de oliva, ¿verdad? Que de hecho ese aceite es importado de España, que allá donde se dan el árbol de la aceituna, y ahí sacan el aceite de oliva. Y si amén, usted mira ahí un litro de aceite, ¿verdad? Del barato, el marca Soriana, marca Urrera, le cuesta 25, 30 pesos, y medio litro de aceite de oliva le cuesta hasta 100 pesos. Entonces hay una gran diferencia en la calidad. Entonces, cuando hablamos de aceite o el aceite de la unción, estamos hablando de el mejor aceite esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Porque el aceite de la unción, mis hermanos, era derramado sobre los sacerdotes en el Antiguo Testamento.
Era un aceite especial, era un aceite único. De hecho, Dios le dio la fórmula a Moisés para que prepararan ese aceite única y exclusivamente como Dios lo había establecido. Era porque era un aceite único. Vamos a leer ahí en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 22 al 30, por favor. Éxodo 30, el 22 al 30 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, y de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aquí está Dios hablando a Moisés, dándole los ingredientes para elaborar ese aceite, el aceite de la santa unción esta mañana. Y con ese aceite, dice, se ungía el tabernáculo, se ungía el altar, los utensilios, se ungía, ¿verdad?, todo lo que tenía que ver con el servicio en el santuario. Además, se ungía al sacerdote Aarón y a sus hijos. Pero era un aceite especial esta mañana. No era un aceite cualquiera, gloria a Dios. Entonces, nuestro texto habla del óleo, que es el aceite, ¿verdad? La palabra óleo viene de la palabra aceite, gloria a Dios. El buen óleo, dice, el buen óleo sobre la cabeza. Cuando un rey o un sacerdote era ungido desde la cabeza, literalmente era bañado con el aceite de la unción, desde la cabeza hasta los pies. Literalmente el aceite escurría sobre sus cuerpos, porque en el texto habla, ¿verdad?, de que ese buen óleo, dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras. Entonces eran bañados con ese aceite los reyes y los sacerdotes, gloria a Dios. Por ejemplo, tenemos el ungimiento de Saúl, el primer rey de Israel, cuando Dios le dijo a Samuel el profeta: ve y úngeme a Saúl hijo de Cis como el rey. Y vemos ahí en 1 Samuel, el capítulo 10, el versículo 1 solamente. 1 de Samuel 10:1 vamos a leer. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, dice, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Samuel tomó, dice, una redoma, pudiera haber sido una vasija, a veces era un cuerno, ¿verdad? Un cuerno de carnero, y ahí traían el aceite. Pero dice que Samuel tomó esa redoma, vamos a suponer que era una vasija, y dice que lo vació sobre la cabeza de Saúl. Y le dijo: ¿no te ha ungido Dios sobre su pueblo Israel para que seas príncipe? Entonces aquí vemos ese acto de ungir o de ungimiento esta mañana. También tenemos el ungimiento de Aarón como sumo sacerdote. En el libro de Levíticos capítulo 8, en el versículo 12. Conmigo ahí, Levíticos 8:12. Dice así: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Dice que tomó Moisés ese aceite y lo derramó sobre la cabeza de Aarón para ungirlo, para santificarlo esta mañana. El aceite es algo especial. Simboliza, ¿verdad?, un ungimiento. Y escúcheme bien, sin la unción de ese aceite, el cristiano está perdido. La unción
nos da poder, nos da autoridad, nos da sabiduría. Por eso es necesario la unción. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Por eso es necesario, ¿verdad?, pedirle a Dios: Señor, úngeme, unge mi vida, Señor. Dame unción, Señor. El Salmo 92, versículo 10 y 11, vea conmigo lo que declara el salmista. Salmo 92, 10 y 11. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Aleluya. El salmista está hablando de ese aceite, de esa unción. Le está diciendo a Dios: Señor, tú aumentarás mis fuerzas como la de un búfalo, y ungirás mi vida con aceite fresco. Eso es algo tremendo esta mañana. Aleluya, es algo tremendo. Imagínense la fuerza de un búfalo. Bueno, la unción nos da fuerza, la unción nos da autoridad, la unción nos da sabiduría esta mañana. Aleluya. Para predicar con poder necesitamos la unción del aceite del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del aceite del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, capítulo 61, en el versículo 1, Isaías 61:1 dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Está declarando el profeta: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué me ungió? Para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para traer libertad a los oprimidos. Para eso me ungió. Yo muchas veces le oro a Dios: Señor, dame unción, Señor. Dame unción, dame sabiduría, dame revelación. Porque necesitamos ese aceite, ese óleo, porque eso es de Dios esta mañana. Ese aceite de la unción en nuestras vidas. Aleluya. Entonces aquí el salmista está hablando en nuestro texto de ese aceite, de ese buen aceite que fluye sobre la cabeza hasta los pies. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Porque vamos a ir a un tercer punto. Quiero hablar del rocío de la bendición de Dios. En el versículo 3 del texto dice así: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí el salmista obviamente está comparando, ¿verdad?, la armonía, la unidad en el pueblo de Dios. Lo está comparando, ¿verdad?, amén, como el buen aceite o el buen óleo, y también lo compara como el rocío de Hermón. Y cuando hablamos de un rocío, estamos hablando de esa brisa, ¿verdad?, de esa neblina o de ese sereno que cae, o la neblina. Es una brisa fresca esta mañana. Cuando la Biblia habla de ese rocío de Hermón, está hablando de esa brisa fresca que descendía hasta las faldas de los montes de Sión. Y esto sucede porque el monte Hermón, amén, que en realidad son 3 montañas, están cubiertas de nieve la mayor parte del año. Estas montañas, la principal montaña de estas 3, tiene una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y entonces esto sucede que una brisa fresca desciende todas las mañanas hasta la actualidad. Esta brisa riega las faldas de las montañas de Sión y baja hasta las poblaciones cercanas ahí. De hecho, este monte Hermón se encuentra entre los límites entre la tierra de Israel, Líbano y Siria. Gloria a Dios. Ahí está, amén, esos montes llamados el monte Hermón y los montes de Sión. Entonces aquí el salmista está hablando de ese rocío, ¿verdad?, que desciende, que baja, ¿verdad?, de Hermón hasta los montes de Sión y hasta abajo, y refresca esos lugares. Gloria a Dios.
Nuestro texto dice que hay un rocío de la bendición de Dios que es derramada sobre los hijos de Dios. Ahora, estamos hablando de la armonía y la unidad entre hermanos. Y nuestro texto dice que Dios envía bendición sobre esa armonía entre el pueblo de Dios esta mañana. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, encontramos las siguientes palabras. Ezequiel 34, versículo 26. Nos dice lo siguiente esta mañana: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Está hablando de esa bendición, aleluya, que viene, gloria a Dios. El rocío de la bendición está preparado para su pueblo. Es algo tan especial, iglesia. Aunque muchos lo han rechazado, lo han menospreciado, sin embargo, el rocío de la bendición es algo especial. Escuchemos las palabras, ¿verdad?, que le dio aquí en Génesis 27. Vaya conmigo ahí, Génesis 27, versículos 28 y 29. Gloria a Dios, las palabras. Ando en Éxodo yo. Génesis 27, palabra de Jacob a su hijo Isaac. Génesis 27, versículos 28 y 29. Escuchen lo que le dijo, estas palabras. Génesis 27, 28 y 29. Dijo: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Aleluya. Con la palabra bien de Jacob, ¿verdad? A sus hijos esta mañana. Aleluya. A su hijo, amén, esta mañana. Y le da estas palabras. Y esto tiene un gran significado, mis hermanos, en esta mañana. Está hablando, amén, de ese rocío del cielo. Está hablando de esa bendición. Porque la idea de la bendición como rocío también se relaciona con la limpieza y la renovación espiritual. De hecho, la bendición de Dios es integral. Cuando hablamos de la bendición de Dios, estamos hablando de bendición en todas las áreas de la vida. En el área material, en el área espiritual, en el área emocional. La bendición tiene que ser completa. Porque hay personas que pueden decir: bueno, yo estoy bendecido materialmente, pero no espiritualmente. Porque muchas personas quizás tienen dinero, tienen posesiones, tienen quizás 1 millón, 10 millones en el banco, tienen propiedades, y materialmente ellos pueden hablar de bendición. Pero yo me pregunto, espiritualmente, ¿hablarán de bendición? Yo creo que no, ¿verdad? Quizás materialmente sí, pero espiritualmente no hay bendición. Quizás tienen muchos problemas en sus matrimonios, tienen problemas con las drogas. Escuchaba la otra vez en unos videos de Julio César Chávez cuando cayó en las drogas, siendo un campeón mundial en boxeo con varios cinturones. Él dice, ¿verdad? Yo tenía todo. Yo, amén, tenía mis mansiones, mis carros deportivos, mucho dinero. Pero dice, la adicción a las drogas, cuando yo caí en el mundo de las drogas, yo dormía en la cochera de mi casa como perro, como animal. Fíjense. O sea, él no disfrutaba todo eso que él tenía mientras él estuvo metido en ese mundo de las drogas. Entonces, ¿de qué sirve tener bendición material si no hay bendición espiritual y emocional? ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué sirve tener bendiciones materiales si no hay paz en el corazón? Si no hay alegría, si no hay satisfacción. Pero cuando hablamos de la bendición de Dios, estamos hablando bendiciones materiales, espirituales y emocionales. La bendición de Dios reposa sobre aquellos que deciden agradar a Dios. Nuestro texto dice que Dios envía bendición y vida eterna. O sea, Dios es el autor de esa bendición. Dios es el que bendice. Dios es el que da. Dios es el que prospera. Es el que sana. ¿Cuántos dicen amén?
En el libro de Santiago capítulo 1, en el versículo 17 nos dice lo siguiente. Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago dice que todo lo bueno desciende de lo alto, desciende de Dios. Dios es el que bendice esta mañana. Todo lo bueno desciende de lo alto, todo don perfecto, todo viene de Dios. Él no cambia, dice, Él no cambia, no tiene sombra de variación. Él no es relativo, Dios es absoluto en esta mañana. Y puedo pensar también que como Dios es absoluto, sus bendiciones también son absolutas. Sus bendiciones no cambian. Su naturaleza es absoluta, su esencia es absoluta. Entonces, cuando leemos el Salmo 133, nos da sabiduría acerca, ¿verdad?, de que Dios ama la armonía y la unidad, y que ahí, ¿verdad?, es donde la bendición de Dios desciende esta mañana, desciende sobre aquello. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana, iglesia, porque de eso se trata. Amén. De eso se trata, de la bendición de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es todo lo que traigo en esta mañana. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo de la alabanza con todo su corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta mañana, por un momento, cierre sus ojos e incline su rostro. He predicado acerca, ¿verdad?, del aceite de la unción y el rocío de Hermón, que tienen un gran significado para nosotros, para el pueblo de Dios. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, ¿verdad?, de que es algo que muchas veces no está en la iglesia, no está en el pueblo de Dios. Cuando hablamos de la armonía, de la unidad, muchas veces es algo que está ausente dentro del pueblo de Dios. Y eso no debe de suceder, por Dios. Eso no debe de pasar. Hoy en día, ¿verdad?, sabemos que hay tantas cosas que han traído división al pueblo de Dios. Pero Dios no cambia. Dios sigue diciendo que Él va a bendecir donde hay armonía. Imagínese una canción que está desarmonizada, con los acordes, con los tonos, con las notas musicales, que no está entonada, pues se oye muy fea, ¿verdad? Una canción que no se canta en el tono en el que está, obviamente va a ser un desastre de canción. No va a tener esa esencia, no va a tener esa hermosura. Pero cuando escuchamos una canción que la voz está, amén, bien acorde a las notas musicales, hay una dulzura en esa canción, amén, hay un agrado en escucharla. Por eso cuando hablamos de armonía estamos hablando de algo que tiene que ver con la unidad, con la estabilidad, gloria a Dios, de algo que tiene que ver, ¿verdad?, con aquello, ¿verdad?, que armoniza, gloria a Dios. Algo que tiene que ver, ¿verdad?, con aquellas cosas que traen equilibrio, orden en esta mañana. Bueno, esta mañana necesitamos, ¿verdad?, que esa armonía esté en la vida